Venga, ¿cómo murió cada asesino en serie? Ted Bundy, uno de los peores asesinos seriales, murió haciendo lo que mejor se le daba, manipular. En los días previos a su ejecución, Bundy se mostró tranquilo y cooperativo. Pasó horas con los investigadores confesando más de 30 asesinatos cometidos entre 1974 y 1978, aunque la mayoría creía que la cifra real era mucho mayor. Ofreció Sí, pero Garavito mató más y iba a ser más libre. detalles insoportables, pero sin mostrar remordimiento, guardando lo que sabía como fichas de negociación que nunca llegaría a utilizar, porque incluso al borde de la muerte, Bundy no dejaba de manipular, soltaba verdades a medias y escondía otras aún más oscuras. Todo formaba parte de su estrategia para ganar Y aún así todo era menos confuso que el vídeo de Warge hablando del retiro de John Cena. tiempo, pero esta vez ya no había trato que negociar. A las 7 de la mañana, Bundy fue escoltado a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida y después de que lo sujetaron a la silla de madera, le colocaron electrodos en la pierna y el cuero cabelludo. En la sala, periodistas, oficiales y familiares de las víctimas contenían el aliento. Sus últimas palabras fueron simples: Cancelen Chain. No. denle mi amor a mi familia y amigos. Cuando ¡Qué hijo de puta! Y hombre, últimas te palabras creeré. fueron simples: Sí, denle sí. mi amor a mi familia y amigos. Cuando la corriente eléctrica fue activada, 2000 voltios atravesaron su cuerpo durante casi un minuto. El olor a Sí, pero Tamamo Cross demostró más electricidad. material quemado llenó la habitación. A las 7:16, un médico de la prisión lo declaró muerto. Tenía 42 años. Afuera, una multitud de 2000 personas celebraba agitando pancartas, lanzando fuegos artificiales ¡Oh, Dios! ¿Cómo de malo tienes que ser para que te mueras y lo celebre una multitud? y coreando cánticos. El hombre que una vez manipuló jueces, jurados y víctimas finalmente se había ido. Yo en el último cap de Gitano Madje, Joe. jueces, jurados y víctimas finalmente se había ido. Herman Webster Madje, cuando se colocó la soga alrededor de su cuello y se abrió la trampilla bajo sus pies, la multitud pensó que todo había terminado, pero no fue así. ¿Cómo que no? Herman había pasado años engañando y estafando a cualquiera que se cruzara en su camino, pero lo que lo convirtió en leyenda macabra no fueron solo sus crímenes, sino el escenario donde los cometió. Durante la Exposición Mundial de Chicago, en 1893, Holmes construyó un edificio Fue como en Usogi, el cabrón que había entrenado su cuello para sobrevivir a la horca. de 3 pisos que más tarde sería apodado el Castillo del Horror. Por fuera parecía un hotel común, por dentro escondía un laberinto con pasillos que no llevaban a ningún lado, habitaciones secretas insonorizadas, conductos para deshacerse de los cuerpos, cámaras de gas camufladas y un sótano equipado con una mesa de disección. Herman admitió haber matado a 27 personas, aunque se sospecha que pudieron ser más de 200. Finalmente fue capturado por haber asesinado a un socio comercial durante una estafa de seguros. La mañana de su ejecución comió huevos y tostadas secas y agradeció a los guardias por su cortesía. Gracias. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, negó tranquilamente haber cometido ningún crimen, asumiendo responsabilidad solo por 2 accidentes. Nadie le Pero sí... O sea, él, con el puto castillo del terror, tenía literalmente el Resident Evil 8 instalado en su casa. Nah, pero simplemente era decoración. creyó. El 7 de mayo de 1896, en la prisión de Moyamen Singh, Filadelfia, se colocó una soga al En esto está basada la 5ª temporada de American Horror History, la de El Hotel, que está bastante bien. alrededor de su cuello Aunque es muy woke. y se activó la trampilla, pero la caída no le Oh, rompió que el cuello. 1800. No, o sea... porque hay como un... Utilizan la casa de este tipo, pero en el presente. Ah. En lugar de una muerte rápida, comenzó a asfixiarse lentamente. Los testigos dijeron que no se movió, ni luchó, simplemente se colgó allí, inmóvil, como ¿Aura? si esperara algo. Pasaron casi 20 minutos antes de que los médicos confirmaran que ya no tenía pulso. Hostia, 20 minutos muriéndose ahorcado. Lo que vino después fue parte de su plan. Solicitó que su cuerpo fuera enterrado a 3 metros bajo tierra, dentro de un ataúd sellado con cemento, para evitar que lo exhumaran. Por alguna razón, la prisión accedió y su cuerpo quedó encerrado bajo capas de concreto. Cuando su tumba fue exhumada más de un siglo después para realizar pruebas de ADN, su bigote seguía intacto. Jeffrey Dahmer
Joder. ¿Y su plan qué era? O sea, pero yo pensaba que había aquí algún giro. Realizar pruebas de ADN, su bigote seguía intacto. ¿Cuál es el giro aquí? ¿Que el tío era tan chingón que logró tener un bigote intacto? Intentó sobrevivir, pero no le salió. Su plan era que no se le arruinara el bigote. Salvar el bigote. Su plan era dejar un jumpscare. Yo quiera que no pudieran sacarlo de ahí, ¿eh? Yo me imaginaba algo satanicote de que el que ejecutaron no era él, que se había hecho un doble. Jeffrey Dahmer cumplía 16 cadenas perpetuas en el Instituto Correccional de Columbia, Wisconsin, cuando fue encerrado Fue a como me gustó la serie de Dahmer. Y cuando abraza al padre y le dice: yo no fui culpa tuya. Esto no es culpa tuya, papá. Muchos creyeron que era el final. Que viene a ser el mismo pic que en la serie de Obi-Wan Kenobi. Cuando Darth Vader le dice a Obi-Wan: yo no fui culpa tuya. Pero lo que nadie imaginaba era que su muerte sería aún más brutal que sus propios crímenes. Había asesinado a 17 hombres y niños con métodos brutales entre 1978 y 1991. Y aunque intentaba mantener un perfil bajo El puto Dahmer era un asesino woke, ¿eh? en En plan gay y matando solo negros. prisión, no podía evitar lanzar bromas macabras sobre sus víctimas. Como la que acabo de hacer. Eso lo convirtió en un objetivo silencioso y alguien ya estaba observando. El 28 de noviembre de ese año, Dahmer fue asignado a limpiar el baño del gimnasio junto a otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarver. No había cámaras ni guardias, solo 10 minutos de Ah, lo mataron estos, es verdad. rutina. Cuando el personal volvió, Todo espachurrado. Gore. encontró a Dahmer en el suelo con el cráneo destrozado. Anderson apenas consciente, Scarver de pie, aún con la barra de metal en las manos. No fui, señor, lo juro. Lo que dijo después dejó helados a los oficiales. Afirmó que Dios le había ordenado hacerlo. El dios teniendo una rabia personal contra Dahmer. Dahmer fue trasladado a un hospital, pero murió una hora más tarde por traumatismo contundente, con solo 34 años. Su cuerpo fue incinerado Era una guaguita aún, tenía toda la vida por delante. como él había pedido, 4 pero días hubo de un mameluco. detalle final que desató una última pelea entre sus padres. El mameluco de Dahmer aún apenas lo había usado. El cerebro de Dahmer había sido conservado para estudio científico, hasta que fue destruido para siempre por petición de sus padres. A quien sí pudieron estudiar el cerebro fue a John Wayne Gacy, también Este es el payaso, ¡el payaso! Sí. Sí. conocido como Pogo el payaso. La ejecución de Gacy no salió como estaba planeada, y cuando hubo un problema con la vía intravenosa, su final duró mucho más de lo previsto. Pasó el día rezando con un sacerdote católico. Para su última comida pidió un bol de pollo frito de KFC, patatas fritas, camarones empanados, fresas y una Coca-Cola Light. Ni siquiera en sus últimos momentos quiso arriesgarse al azúcar. Era mayo de 1994 y afuera de la prisión se reunieron grandes multitudes para celebrar el fin de un hombre que había asesinado a 33 jóvenes y niños. Poco después de la medianoche, Gacy fue sujetado a una camilla en la cámara de ejecución. ¿No había como una sincronización rara entre la muerte de Dahmer y la del payaso este? En plan, que habían muerto el mismo día, o que Dahmer había visto la ejecución esta. Parecía tranquilo e incluso bromeó con los guardias. Sus últimas palabras ¿Qué bromas puedes hacer con los guardias siendo un asesino? fueron: besadme el culo. Ah, Le insertaron 2 vías intravenosas. Sus últimas palabras fueron: besadme el culo. qué edgy. Se le insertaron 2 vías intravenosas para administrar una secuencia de 3 químicos diseñada para acabar con su vida en cuestión de minutos. Pero en el momento clave algo salió mal. Una de las vías intravenosas se obstruyó. Lo que debía durar unos minutos se transformó en una espera de 18 interminables minutos, con Jódete, payaso. técnicos sudando, buscando otra vena mientras Gacy seguía despierto, paralizado.
Ya, bueno, que alguien le meta un tiro. Y consciente. Los testigos describieron la escena como tensa e incómoda. Algunos periodistas lo calificaron como una ejecución fallida, comparándola con una cirugía amateur. Cuando el flujo se reanudó, cerró los ojos y se quedó en silencio. A las 12:58, un funcionario de la prisión lo declaró muerto. Tenía 52 años. Su cerebro fue retirado para su estudio, pero no se... Hubo un cabrón que estaba condenado a cadena perpetua, pero de las de verdad, de las de toda la vida o algo así, y que parecía que se había muerto porque le dio un infarto o tal, y luego como que sobrevivió y dijo, pues ya está, dejadme libre. Ya cumplí. Sí, no es cómo funciona. Ya cumplí, ya me quedé en la cárcel hasta morir. Dios. Encontró nada especial. Richard Ramírez. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, nunca llegó a la cámara de gas. Algo más se lo llevó primero. Recibió una sentencia de muerte en El acosador nocturno. 1989 por 13 asesinatos cometidos en California durante mediados de los años 80. Pero el proceso de apelaciones se alargó durante años. Durante ese tiempo, su vida no fue precisamente miserable. Se casó con una periodista Es que la hibristofilia lo más duro del sistema. que le había escrito en prisión y seguía recibiendo cartas de admiradoras Esa es la puta moda. obsesionadas. Entonces, en 2013, su salud se deterioró drásticamente. Fue diagnosticado con linfoma de células B, un tipo de cáncer. La enfermedad se propagó Ya fue, chat. ¿Garpa volverse asesino en serie para tener admiradoras? rápidamente al hígado y los ganglios linfáticos, causando Me atraparían al primero, yo creo, Soy muy huevo. fallos hepáticos e infecciones secundarias. También sufría de hepatitis C crónica y complicaciones derivadas de décadas de abuso de sustancias A tu primer intento te matan a ti. Aiz en chileno, mi primer intento serías tú. ilícitas. Fue trasladado a una unidad hospitalaria dentro del Si en algún momento Aiz en chileno deja de aparecer por el chat, yo no digo nada. sistema penitenciario, donde su condición empeoró aún más. Desarrolló llagas, fatiga crónica y una ictericia severa. Hostia. Quienes lo vieron cerca del final Ha hecho dijeron mierda. que parecía décadas mayor que su edad, piel cerosa, cabello muy fino y un rostro visiblemente hundido. A las 9:10 de la mañana del 7 de junio de 2013, Richard Ramírez falleció por fallo hepático causado por linfoma. Tenía Merecido. 53 años y ningún familiar reclamó su cuerpo. Aileen Wuornos suplicó al Estado que la ejecutara. Para su último día, había pasado más de una década en el corredor de la muerte por haber asesinado a 7 hombres entre 1989 y 1990. Sus últimos años... Espera, ¿esta en el cómo dijo cual que se están llama? años, y ningún familiar su último día o su cuerpo. Aileen Wuornos Esta es la de la película Monster. Este es un peliculón, Narra la historia real de Aileen Wuornos. Buah, es un peliculón. Sí. Es Sí, un sí. peliculón. Dios mío. Eran en defensa propia la mayoría. A ver. Bueno. Es verdad que la película te mostraba que mataba hijos de puta, en plan abusadores y taxistas que le intentaban violar y cosas así. suplicó al Estado que la ejecutara. Para su último día, Esa la blanqueaban bastante porque fue prostituta y mataba puteros, efectivamente. había pasado más de una década en el corredor de la muerte por haber asesinado a 7 hombres Y aparte, esta peli era Nana. Nana si fuera bueno, porque ella estaba enamorada de una chica y tal. entre 1989 y 1990. Pero la otra era hetero. Sus últimos años estuvieron marcados por un comportamiento errático y afirmaciones conspirativas. En una carta al tribunal escribió: "Estoy en mis cabales, permítanme mi ejecución". Despidió a sus abogados, acusó al personal de la prisión de maltrato y dijo a los reporteros que creía que el gobierno quería verla muerta. En sus últimos días rechazó la última comida y pidió en su lugar una simple taza de café. La mañana del 9 Ah, pero le dio aquí una locura.
de octubre de 2002 entró tranquilamente a la cámara de ejecución. Los testigos afirmaron que se mostró sin emociones mientras la sujetaban a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, dijo que volvería con Jesús a la vida. A las 9:47 comenzó la inyección letal. En cuestión de minutos, su respiración se Es que volverse cristiano después de ser la peor persona del planeta, lo más duro del sistema. hizo más lenta, cerró los ojos y a las 9:53 fue declarada muerta. Charles Manson. Comparado con su fama y legado más grande que la vida misma, la muerte de Charles Manson fue bastante simple. Para entonces, había pasado casi 50 años en prisión, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por Oh, tienen que ser múltiples, porque una no... Claro, si cada una te no. suma... Cada una te suma como 3 añitos, tal, te tienen que poner varias. orquestar los asesinatos de 1969, conocidos como el caso Taite LaBianca. Era uno de los presos más antiguos del sistema penitenciario de California. A principios de 2017, su salud comenzó a deteriorarse. Fue hospitalizado varias veces por sangrado intestinal y otras complicaciones. No. Los médicos No. determinaron que padecía cáncer de colon en etapa No. avanzada y fallos orgánicos, pero estaba demasiado débil para someterse a cirugía. En sus últimos días fue Pero este video trasladado es una bajo cosa, custodia desde la Cuéntame. No, que ver este video mientras como es una cosa. prisión estatal de Corcoran a una sala hospitalaria, donde permaneció consciente pero muy frágil. El personal lo describió como callado y no hubo últimas palabras oficiales. A las 8:13 de la tarde del 19 de noviembre de 2017, Charles Manson murió por paro cardíaco, Fua, no hubo últimas palabras oficiales. El tío estaba... Ah, me muero. con insuficiencia respiratoria y cáncer Machete conoció a ese y dijo que era un macarrón de bilucho cuando estaba en prisión. Es que el pibe este... Lo que tenía era que manipulaba a la gente a su alrededor para que hicieran cosas por él. Charles Manson Tenía un culto, realmente no mató a nadie. Sí, sí. Los mandó a matar. Si le quitas sus minions, este Gru no vale tanto. murió por paro cardíaco, con insuficiencia respiratoria y cáncer metastásico como causas contribuyentes. Tenía 83 años. Su cuerpo fue cremado posteriormente, tras una batalla legal entre su nieto y otro hombre que decía ser su hijo, Andrei Chikatilo. Tras 12 años de terror y 2 años de juicio, la muerte de Andrei Chikatilo no duró ni un segundo. Este asesino ruso fue condenado por 52 asesinatos cometidos entre 1978 Pues le pegaron un tiro, y entiendo. 1990. Durante el juicio, a menudo gritaba, reía e incluso se exhibía frente al jurado. Fua, como Joe. Durante el juicio, a menudo gritaba, reía e incluso se exhibía frente al jurado, pero una vez que fue hallado culpable y sentenciado, se calmó y se comportó. Pasó sus últimos meses en confinamiento solitario en la prisión de Novocherkassk, tranquilo y desconectado. Rara vez hablaba con los guardias. La mañana del 14 de febrero de 1994 lo sacaron de su celda sin previo aviso. Probablemente no sabía que ese sería su último día. Las autoridades rusas no daban fechas de ejecución con antelación y una vez agotada ¡Qué horror! ¡Hoy! Eso sí es seinen, ¿eh? Que te metan a la cárcel y te digan, estás condenado a muerte. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Ah? Cada vez que llamen a tu puerta, eso es el terror, ¿eh? sus apelaciones, lo condujeron a una pequeña sala a prueba de sonido. Se le ordenó arrodillarse, le apuntaron a la parte trasera de la cabeza y ¡pum! ¡Hala! Sin silla eléctrica ni mamadas. Ahí se acabó, con 57 años de edad. No hubo testigos aparte de los funcionarios presentes y el hombre que ejecutó la orden. El cuerpo de Chikatilo fue enterrado en una tumba sin nombre. El gobierno no reveló su ubicación exacta, así que nadie sabe realmente dónde está. Albert Fish fue condenado por el asesinato de una niña de 10 El guardia, ¿creíste que traía flan? Ñao, ñao. Bromazo. años, a la que atrajo desde su A ver, ¿qué hizo Fish este? Fue condenado por el asesinato de una niña de 10 años, No, hombre, a la no. que atrajo desde su casa. Un crimen que reveló una vida llena de actos aún más horribles. Fish aseguraba que sus actos eran ordenados por Dios y Pero ¿por qué Dios ordena cosas tan contradictorias? dijo a los psiquiatras que esperaba que la ejecución le ¿Por qué Dios querría que matases a un niño de... Ah, bueno, luego está la historia de Abraham. actos eran ordenados por Dios y dijo a los psiquiatras que esperaba que la ejecución le trajera la Era Byte, salvación. bro. Era Byte, ese era Byte. Era Byte. El Estado se encargaría de lo primero, lo segundo ya no estaba en sus manos. En su Eso fue un troleo, hermano, sí. De la etapa de anticristo que tuvo Dios.
en el Antiguo Testamento. última noche con Recuerda el vida Antiguo en Testamento Dark White Fury. Muchas gracias, penitente. Muchas gracias. la prisión de Sing Sing en Ossining, Nueva York, el 16 de enero de 1936, se mostró tranquilo mientras los guardias lo conducían a la silla eléctrica. Los testigos notaron que incluso ayudó al verdugo a ajustarle las correas y no mostró ningún signo Vale. de miedo. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, supuestamente dijo: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí", aunque La niña de 10 años muerta en el suelo. Ah, vale. claro, para todos los presentes la razón estaba bastante clara. A las 11:06 de la noche se aplicó la primera descarga eléctrica. La corriente ¿Primera? pasó en varios ciclos de entre 30 y 60 segundos y fue repetida. 3 minutos después ya no estaba vivo. Se dijo que la ejecución requirió 2 descargas, aunque las autoridades nunca confirmaron si fue por problemas técnicos o por la resistencia de su cuerpo. El médico que lo examinó declaró que su muerte fue instantánea, aunque algunos testigos creyeron que duró más de lo normal. Su cuerpo fue enterrado en Potter's Field, en Hart Island, Nueva York, al no ser reclamado por nadie. Harold Shipman Vale. fue un médico de familia muy respetado en Inglaterra durante décadas, conocido por su comportamiento tranquilo y un historial impecable. Un angelito. Cuando fue detenido en 1998, los investigadores creían que había matado a más de 200 de sus pacientes. ¿Pero lo hizo de verdad o lo hizo como los ángeles de la muerte uruguayos? ¿Ah? Lo que lo Se les convertiría juntó todo a en uno ellos, de los asesinos más notorios de la historia moderna. Usó su posición como médico para administrar dosis letales de analgésicos, firmando él mismo muchos de los certificados de defunción. Fue condenado en el año 2000 por el asesinato de 15 personas y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación en la ¿Cadena perpetua pero de las de verdad? ¿O sin posibilidad de que te liberen en los 3 años que dura? prisión de Wakefield. La mañana del 13 de enero de 2004, los guardias lo encontraron colgado en su celda. Había rasgado una sábana Nunca y lo la ató a sabremos. los barrotes de la ventana. Tenía 57 años y no dejó ninguna nota. El personal Fue así le hicieron al grande penitenciario dijo que no mostraba signos de angustia ni enfermedad mental. Algunos especularon que había elegido el momento de su muerte para evitar que su esposa perdiera su pensión, que podría haber sido revocada si él vivía más allá de los 60 años. Elizabeth Lo hizo por amor. Bathory. ¡Opa! La Battery. Cuando los guardias finalmente revisaron la celda de Elizabeth Bathory el 21 de agosto de 1614, la encontraron tendida en el suelo, fría y sin vida. Que yo creo que con la Bathory hay mucha exageración, también te digo, ¿eh? Después de 4 Plan esta y el Barba Azul, que al final... El Gilles de Rais, que al final todos los problemas eran de gente que quería quitarles las propiedades. años de aislamiento, ni siquiera sus carceleros sabían con certeza cuándo había dejado de respirar. Conocida en las leyendas como la Condesa Sangrienta, Bathory fue acusada de cometer actos atroces contra decenas de jóvenes en su castillo en Hungría entre 1590 y 1610. El número exacto de víctimas sigue siendo La incierto. mayor Los asesina de la registros historia, oficiales supuestamente. mencionan una ¿Cómo va a hacer tu rewind? Quisiera saber cómo ves este año que pasó. De YouTube. Como Pues va no a ser sé. tu rewind, quisiera saber cómo ves este año que pasó. Pondré un tweet y igual me hago alguna imagen con cosas que hicimos este año, pero tampoco. No sé. 80. Pero algunos relatos posteriores hablan de cientos. En Umas. 1610, el rey Matías II ordenó su arresto. Umas y Honkai. Y yo.
A diferencia de sus cómplices, que fueron ejecutados, a ella nunca se le llevó a juicio. Fue condenada a cadena perpetua, encerrada dentro de un conjunto de habitaciones tapiadas en el castillo de Chachtice. La comida se le pasaba por una pequeña abertura. Con el tiempo, su salud se deterioró. Se decía que se quejaba de su encierro, agravado por el frío, el aislamiento y la oscuridad. Para 1614 ya no podía mantenerse en pie. Una mañana le dijo a un guardia que se sentía mal. Al día siguiente estaba muerta. Fue enterrada en los terrenos del castillo, pero luego su cuerpo fue trasladado en secreto a una cripta familiar, posiblemente para evitar que su tumba fuera vandalizada. La mujer que, según la leyenda, se bañaba en sangre, murió completamente sola, en total oscuridad tras un muro. Ed Gein. Muerte sad. Poca muerte para tanto personaje. De última cena pedirías todos los quesos del mundo, pero tiene que haber un límite a lo mamón que puede ser con la última cena. Creo que sí, porque depende, para empezar, si en tu país hay. Y luego es que hubo un gringo muy mamón que pidió un montón de cosas y no se las comió. A partir de ahí ya... A partir de ahí creo que ya se lo piensan. Siempre hay alguien que arruina la diversión. Me he visto streams jugando Expedition y sin duda GOTY. Juegazo. Juegazo. A pesar de haber asesinado Gracias por verlos. a varias mujeres y haber profanado tumbas en cementerios locales para desenterrar cadáveres, Ed Gein nunca fue ejecutado. En 1957, cuando las autoridades de Plainfield, Wisconsin, investigaban la desaparición de una mujer local, registraron la propiedad de Ed Gein, y la tranquila casa del granjero resultó ser una de las peores cosas en la historia del asesinato. Gein ¿En serio? había hecho artículos para el hogar y ropa, usando piel humana y partes de cuerpos, incluyendo cráneos utilizados como cuencos y muebles de piel humana. Fue declarado Es que los mejores artesanos. legalmente insano y enviado al Hospital Estatal Central para criminales con enfermedades mentales en Waupun, Wisconsin. Más tarde fue transferido al Instituto de Salud Ese es el Letterface real. Mental de Pero ¿cómo tienes que estar para ver a una persona y decir, ¡fuah! ¿Y si me hago muebles con ella? Mendota. En julio de 1984 Literalmente el Bleach de los asesinos en ficción. La cara de la influencia. fue La leyenda cuenta que Letterface se estaba masturbando. internado en el Hospital St. Mary tras sufrir problemas respiratorios y pérdida de peso. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado. Su estado empeoró ¡Cómo me gusta que el cáncer le dé a los asesinos en serie! rápidamente. Durante varias Como semanas 4, ¿no? ¡Fuah! permaneció bajo sí, observación muchísimos. frecuentemente Es que el cáncer como castigo divino, lo más duro del sistema. sedado y entrando y saliendo de la consciencia. Las enfermeras lo describieron como cortés, pero casi siempre en silencio, murmurando respuestas breves cuando se le hablaba. Falleció Cortés. el 26 de Era todo un caballero. Él solo hacía muebles con materiales alternativos. julio de 1984, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria secundaria al cáncer. Por una vez, Ed Gein fue enterrado de forma normal. Fue sepultado en el cementerio de Plainfield Claro, tengo cáncer por villano, puto Darko. Lo lamento por ti. Ánimo y fuerza. junto a Solo digo que de todas las personas a las que les puede dar cáncer, los asesinos en serie, pues mola que lo pillen ellos. su madre. Su lápida fue robada Tenemos aquí todos la piel muy fina, ¿eh? y vandalizada varias veces hasta que finalmente fue retirada de forma permanente. No olvidéis apoyar este tipo de ¡Opa! Lo vandalizaron a este, merecido también. Ay. Que se jodan los asesinos en serie.